¿Qué tal? Mi nombre es Pedro Ochoa y en el siguiente video tutorial hablaremos sobre los wireframe. Entonces, lo primero que es indispensable que comprendan es que existen muchas herramientas para hacer los wireframe. Los wireframe básicamente es un esqueleto gráfico que yo voy a hacer para representar lo que estoy escribiendo en palabras técnicas, cómo lo visualizaría el usuario para poder interactuar con el sistema de información que pues, estoy proponiendo. Pues para hacer wireframe existen muchas herramientas, basta con que usted escriba herramientas para wireframe. Digamos que una de las más reconocidas es esta, pues mientras carga la página, es Balsamic. Balsamic, digamos que es como la herramienta más intuitiva y práctica de abordar. Yo les he subido videotutoriales, les he mostrado de qué manera descargar e instalar el producto. Sin embargo, usted puede utilizar el de su gusto, ¿no? Fíjense que aquí mismo nos están describiendo que ese wireframe pues, es el prototipo visual de baja calidad. Es básicamente una imagen plana. Pues esa imagen plana pues, nos permite pues, entender en qué estado se encuentra el usuario, qué actividades está realizando. Al igual que los requisitos funcionales y no funcionales, mínimo de dar unos 30 wireframes que me evidencien esos momentos. O sea que si yo, por ejemplo, perdón, ingreso acá nuevamente a Sofía Plus, si yo, por ejemplo, le dije consulta ruta de aprendiz, del aprendiz, entonces me muestra este momento de cómo sería el wireframe. Eso sería un wireframe. Si yo le digo generar Excel planeación pedagógica, me muestre cómo se vería. ¿Qué pasaría si yo le genero esto? Entonces, ¿qué me saldría? Me saldría una alerta, me sale que requiere que ingrese el valor requerido, que cuando yo le dé esta acción, pues, ¿qué me va a mostrar? Lo mismo pues, va a ocurrir ahí en esos momentos de wireframe, que es lo que ustedes tienen que evidenciar. Herramientas, miren, las que ustedes quieran. Estas como las que menciona este artículo, o pues el de preferencia, ustedes busquen. Pencil Project para mí es uno también muy práctico. Entre otros, bueno, digamos que el referente está en Balsamic, Mockflow es otro, entre otros. Bueno, em, ¿qué van a hacer ustedes realmente? ¿Qué es lo que realmente me interesa que ustedes se apropien de ese concepto? Es que van a hacer un dashboard. ¿Qué es un dashboard? Básicamente es esto. Es una representación esquemática del sistema de información, ¿cierto? Realmente ese tablero de acciones. Todo lo que ustedes se comprometan acá, pues tenganlo presente porque les va a servir de aquí en adelante estructurarlo. Fíjense que es muy importante tener en cuenta a qué público y a qué personas va dirigido el sistema de información. Hay que ser un menú amigable, con iconos, porque uno más que texto, uno como usuario, pues lo que lee es más rápido, de manera ágil, los iconos, ¿cierto? Las gráficas, si yo voy a hacer un reporte, pues que usted me especifique si lo va a hacer a partir de gráficas, si va a utilizar estos elementos que se le denominan cards, si va a utilizar algún tipo de búsqueda, si va a mostrar que todo quede evidenciado ahí, que sea tan claro para la persona que luego vaya a representar esto, porque en fase 2 ustedes van a ver una asignatura, un componente que se llama diseño web 1. Y esa materia, pues básicamente ustedes lo que van a hacer es profundizar en la parte visual. Eso es lo que se le denomina el front-end. Recuerden que nosotros nos estamos moviendo en dos aspectos. En un front-end, vamos a buscarlo acá, front-end, front-end y un back-end. Entonces, fíjense que el frontend es esa capa de presentación, es lo que por lo general sí se hace a partir de estos lenguajes, de los cuales el único lenguaje de programación es JavaScript, los demás son de etiquetas, HTML y de estilos, CSS, ¿de acuerdo? Entonces, ese frontend es lo que nosotros visualizamos. Digamos que si yo entro, no sé, por ejemplo, a- al espectador, aunque es un mal ejemplo, pero no mentiras, entremos más bien a Open English. En ese sí podríamos tener un ejemplo, digamos que más cercano. Entonces fíjense que si entramos a este sitio, vamos a encontrar la página de aterrizaje inicialmente, que no es tan bonita, pero digamos que es nuestra página inicial para poder identificar. Entonces aquí nos dicen, mire, que sería para niños, empresas, nos cuentan un poco, nos invitan a que nos registremos, etc. Bueno, nos cuentan como las políticas de la empresa, que repito, no es necesario que ustedes hagan un sitio web porque ustedes vinieron fue a hacer sistemas de información. Pero digamos que yo ya tengo una cuenta y quiero comenzar ahora. Pues fíjense que eso yo no lo estoy viendo desde acá. Por más que yo esté diligenciando datos, lo que sea, pues ese procesamiento de datos lo hace el backend. Y el backend es toda esa parte programática en conjunto de las bases de datos que ustedes van a desarrollar. Por lo general son con MySQL. También ustedes pueden hacerlo a partir de Oracle, pero bueno, eso ya va en función de,
las actividades consecuentes a la materia que vayan a revisar en su momento. En ese sentido, lo único que me interesa es que sepan que este frontend pues, se van a dedicar a hacer esto y a culminarlo en fase 3 y en fase 3 lo conectan con el backend, que hace parte de ese concepto del modelo vista controlador, el MVC. Y finalmente ustedes están haciendo en este momento la vista, ¿sí? Luego el momento de controlador y el modelo pues lo estarán ejecutando a partir de la fase 3 en adelante. ¿Listo? Entonces básicamente es eso. Si entramos acá y revisamos en la misma carpetica que hemos venido pues revisando de los compañeritos, bueno, les recuerdo que esa carpeta hace referencia a sus entregables. Básicamente ustedes tienen esta carpeta que es el nombre del GAES, que dónde va a estar, pues va a estar vinculada em, en esta tablita. Cada uno va a tener su enlace. Luego yo elijo cuál es el enlace que está más estructurado. Ustedes mismos eligen, combinamos celdas y dejamos un solo enlace para la sustentación. Pues en esa sustentación, pues fíjense que vendrán pues todos esos archivos que ustedes ven aquí vinculados y que yo he descargado aquí para efectos de la ejemplificación. Entonces fíjense, entramos a los wireframe y en los wireframe pues aquí lo hacen por incluso por operarios, ustedes lo pueden hacer por módulos, ustedes lo pueden hacer en función de lo que quieran. Incluso de dónde sacaron las imágenes porque uno tiene que respetar esos derechos de autor, ¿cierto? Veamos aquí por ejemplo esa, esa representación. Entonces fíjense que aquí, como ellos lo iniciaron incluso, ha cambiado abruptamente como se presenta hoy día. ¿Sí? Por eso mi invitación a que miren muchos dashboard. Seguramente ellos en su momento desconocían el término de dashboard y por eso se les presentó inconvenientes en representar esto que están diciendo acá, incluso en la parte de la documentación de los requisitos funcionales y no funcionales. ¿De acuerdo? Sobre todo en los funcionales, incluso las restricciones. Entonces, ¿cuál es su paso a seguir? Pues hay muchas herramientas en internet que les pueden ser útiles para poder corroborar eso. Una de ellas es Admin LTE. Digamos que esa les va a ayudar a estructurar mejor un dashboard. am, y les va a dar cuenta de cómo estructurar mejor esa estructura visual. Fíjense que ese ya tiene colorcitos, etcétera, ¿sí? Mire cómo organizan mejor la información. Sí, aquí incluso le dicen los nombres, cómo se vería esto en unas tablas, ¿sí? Una simple tabla que me arroje resultados, unas barras de progreso, unos labels, mire una paginación, ¿cierto? Valdría la pena que a mí me representara informes en ese sentido, desde esa lógica, ¿cierto? Miren, aquí hay unos templates incluso que valdría la pena que revisaran. Y cómo ustedes dirían, oiga, qué chévere que mi sistema adoptara esa lógica. Ahora, no siempre es obligatorio que tenga su estructura de L, ¿sí? Digamos que es como una tendencia, pero no quiere decir que sea. Usted puede estructurar su sistema como quiera, porque hace parte de eso. Pero en esa primera parte simplemente que sea consecuente con la documentación. Eso es lo que usted se compromete aquí desde el IEEE 830 en los requisitos funcionales no funcionales que se ha evidenciado aquí en los wireframe. Digamos que eso es su reto, ¿de acuerdo? Y pues bueno, básicamente eso es lo que les quería mostrar. Pues este tema que estamos representando aquí pues lleva su tiempo. El ideal es que ustedes lo aborden en esta semana de noviembre, ¿cierto? En esa semana de noviembre, para que ya esa semana que nos vemos, en esa semana pues podamos fácilmente resolver inquietudes a todo dar y que ya lleguemos al día estos apuntes. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que no se esperen hasta ese día a resolverlo. Si tienen inquietudes a lo largo de esas 2 semanas, en cualquier momento, pues me lo extiendan, me escriban, me puntualicen realmente lo que de pronto les ha presentado dificultad y yo con mucho gusto le atenderé pues, de la manera más apropiada. Entonces, hasta una próxima y espero esto les haya servido de utilidad.